bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy, ya después de tantas operaciones matemáticas que vimos con fracciones, vamos a ver un tema un poquito más sencillo, que se llama divisiones con cero e infinito. Y la verdad sí es de reconocer que sobre todo las sumas, las fracciones complejas y las divisiones de fracciones, la verdad sí eran temas bastante pesados, son de los temas más difíciles que hay. No solo de esas operaciones dentro de fracciones, sino en general el trabajo con fracciones algebraicas sí es de lo más pesado que puede existir. Entonces ahorita ya vamos a relajarnos y vamos a ver un tema un poquito más ligero. Y espero, bueno, incluso se puede observar que los videos me quedaban muy largos precisamente porque eran muchos cálculos en este tipo de ejemplos. Esperemos ya volver a los videos ya de 30 a 40 minutos cuando mucho. Ya este tema y el que sigue ya son relativamente simples y ya son los últimos de fracciones. Les digo que estaba muy cortito y que ya casi acabábamos. Entonces, divisiones con cero e infinito. ¿A qué se refiere esto? Bueno, antes que nada tenemos que recordar algo. Esto ya lo habíamos visto antes, pero ya tiene mucho que no lo tomamos. ¿A qué se refiere con infinito? Por ejemplo, yo voy a poner este número 10. Es un número 10. Después tenemos números más grandes, como el 100. Tenemos números más grandes, como el 1000. Tenemos números más grandes, como el 10.000. Y así tenemos números enormes, gigantescos, grandes. Hay incluso números tan grandes que no se pueden ni nombrar. Por ejemplo, hagan de cuenta que aquí pongo un 1. Bueno, voy a borrar esto. Hagan de cuenta que aquí pongo un 1 y empiezo a llenar de ceros. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Muchos ceros. Llego hasta acá. Y continúo así los ceros hacia allá. O por ejemplo, puedo continuar los ceros en la parte de abajo. 0, 0, 0, 0, 0. Y así sucesivamente, imagínense todo el pizarrón lleno de ceros hasta llegar incluso a este punto. Todos esos ceros son los que están después del 1. Es un número enorme, gigantesco. Por ejemplo, del tamaño del universo. Nosotros ya más o menos nos damos una idea, ya lo vimos en geometría, a cuánto equivalen los metros, a cuánto equivalen los kilómetros, los megámetros, todo eso. Pero ahora, vámonos un poquito a física. O sea, el universo es tan gigantesco, o sea, no hay ni siquiera una palabra para describirlo. El universo en el que nosotros habitamos es inimaginablemente grande. Entonces, ¿cuántos metros medirá? Un número inimaginable. Entonces, para representar esas cantidades enormes, así muy grandes, gigantescas, existe la palabra infinito. El infinito precisamente es una palabra que utilizamos para representar cantidades gigantescas, como los ejemplos que les ponía, el tamaño del universo, o que por ejemplo yo aquí escribo 1 y escribo así muchísimos ceros, a tal grado que tengo un número que no puedo contar. Por ejemplo, queremos contar todos los granos de arena que hay en el mundo, o sea, en todas las playas, imagínense, si tan solo en un espacio así tenemos muchísimos granos de arena, imagínense ahora la arena de todas las playas del mundo. Entonces, la palabra infinito precisamente se refiere para explicar cantidades que son muy grandes. Y hay un símbolo que se utiliza, que es el siguiente. Es este, como si fuera un 8 pero invertido. Entonces, a este símbolo me parece, creo, que se llama lemniscata. Que bueno, se ha hecho mucho de moda, porque empiezan muchos a tatuarlo, a hacer dibujos, pero luego ni siquiera saben qué significa. O sea, representa en realidad una cantidad enorme. Eso es lo que significa infinito. Por el contrario, tenemos un número con el que estamos más asociados, 0, que representa la ausencia de las cosas. Es decir, mientras que infinito nos representa una cantidad así
indescriptible, enorme, el 0 nos representa que no hay nada, absolutamente nada. Por ejemplo, que no haya granos de arena. Y bueno, pues ya sabemos que se representa con este símbolo. Aunque a veces algunos, como yo, acostumbramos a ponerle una raya en medio. Más que nada para no confundirse con la O o con algún otro elemento. Entonces, eso es a lo que se refiere, divisiones con 0 e infinito. Entonces, a partir de esto vamos a ver tres divisiones muy comunes. La primera es 0 entre cualquier número. Vamos a ponerle A. A me puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 3, puede ser el 4, puede ser el 5. El resultado de esta división nosotros ya lo conocemos. Cualquier número dividido, perdón, si el 0 lo dividimos entre cualquier número, el resultado nos da 0. Y esto tiene sentido porque para esto vamos a recordar el concepto que hayamos visto de la división, que a veces sonaban como muy obvios, pero ya hemos visto que esos conceptos muy obvios nos ayudan a comprender de una mejor manera esto. ¿Qué significaba la división? Si nosotros, por ejemplo, poníamos esto 6 entre 2, ¿qué significaba? Que nosotros tenemos 6 dulces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esos 6 dulces los íbamos a repartir entre 2 niños. Eso es lo que quiere decir, que este total que tenemos lo voy a repartir entre este número. En este caso 6 entre 2, quiere decir que tengo 6 dulces y que los voy a repartir entre 2 niños. Ahí está. Entonces, 6 entre 2 quiere decir que tengo 6 dulces y que los voy a repartir entre 2 niños. Si realizo la operación, 6 entre 2 es igual a 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya que repartí 6 dulces entre 2 niños, quiere decir que a cada uno le van a tocar 3 dulces. Para que no se peleen. Estos 3 corresponden a este y estos 3 corresponden al otro niño. Y así ya tiene la misma cantidad y no se pelean. Entonces, esa es la interpretación que dimos de la división cuando la vimos por primera vez. Un total lo repartimos entre un número. Así es, y esto es la cantidad en la que queda repartida. Entonces, 6 dulces entre 2 niños. Aquí están nuestros 6 dulces, los vamos a repartir entre 2 niños. Y este 3 quiere decir que esta es la cantidad que vamos a repartir. A cada niño le toca 3, a cada uno le toca igual. Entonces, ahora si aplicamos esto, voy a quitar la A, voy a ponerle 6. ¿Qué significa? 0 entre 6 quiere decir que 0 dulces lo vamos a repartir. Bueno, 0 entre 2, perdón, para conservar en los mismos niños. 0 entre 2 quiere decir que 0 dulces los vamos a repartir entre 2 niños. Es decir, yo tengo dulces y lo voy a repartir entre esos 2 niños. ¿Qué significa? Entonces el resultado, que si no tengo dulces, pues a nadie le va a tocar porque no tengo que repartir. A diferencia de aquí, que al repartir 6 dulces entre 2 niños, a cada uno le toca 3. Aquí 0 dulces entre 2 niños, pues no le voy a dar a ninguno porque no tengo nada, no tengo de dónde sacarlo. Entonces aquí ya observamos que efectivamente cualquier número, el 0 dividido entre cualquier número nos da 0. Y pueden poner el ejemplo que ustedes quieran, por ejemplo el que teníamos originalmente, 6. O sea, 0 dulces repartido entre 6 niños, pues no le toca ninguna a nadie, puesto que no hay dulces que repartir. O por ejemplo, 0 entre 10, lo mismo. 0 dulces, si lo repartimos entre 10 niños, ninguno va a recibir. A cada uno le toca 0 dulces, porque no hay dulces que repartir. 0 entre 200, o sea, 0 dulces entre 200 niños, nos quiere decir que a cada niño le tocan 0 dulces, puesto que no hay dulces que repartir. Entonces, si se dan cuenta, 0 dividido entre cualquier número siempre nos va a dar 0.
Por eso le pongo A. O sea, para referirme a cualquier número en general. Entonces, esa es la primera división. Por eso no dice divisiones entre 0, sino con 0. O sea, porque el 0 participa en las divisiones. La otra división es al revés. Sería A entre 0. ¿Cuánto nos da ese valor? Ahora es al revés. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Aplicando el mismo concepto, voy a poner 6 entre 0. Entonces quiere decir que tengo 6 dulces, pero no tengo ningún niño. Pero forzosamente tengo que repartir esos 6 dulces entre los niños, pero no hay ninguno. No puedo decir esto. Esto no lo puedo decir, puesto que todavía no lo he repartido. Si fuera, por ejemplo, entre 1, ahí sí coincidiría. Que quiere decir que estos 6 dulces los voy a repartir entre un niño. Y como no hay nadie más, pues a ese niño le van a tocar los 6 dulces. Por eso 6 entre 1 nos da 6. Pero en este caso, como no hay ningún niño, pues todavía no he repartido. Entonces, ¿qué hago con esos dulces? Les digo, no puedo decir que es 6, puesto que todavía no los he repartido. Y no los he repartido, ¿cómo los voy a repartir si no hay nadie? Entonces, es a lo que se refiere en general. Este número dividido entre 0. Cuando tengamos dudas, vamos a recurrir a nuestra calculadora. Entonces aquí tengo yo mi calculadora. Pongo 6 entre 0. Creo que nunca habíamos hecho esa operación, es la primera vez. 6 entre 0 y... ¡oh, sorpresa! Dice math error. ¿Qué significa error matemático? La calculadora no puede calcular esta operación. 6 entre 0. Observa que la calculadora no nos dio 6. A lo mejor lo pensaron, pero no nos da precisamente porque no hay con quién repartir. Esta es la cantidad original. La división significa, pues no sé cómo le haces, pero esos 6 dulces me los vas a repartir entre 0. O sea, yo lo que quiero es el resultado una vez después de que repartí. Y pues, si nos ponemos a pelear, yo diría, pero ¿cómo voy a repartir yo estos 6 si no hay nadie? Y la operación me dice, no me importa. O sea, yo quiero el resultado de que estos 6 dulces los repartas entre 0 niños. O sea, si no se pueden repartir, no es mi culpa. Yo quiero que estos 6 dulces me los repartas entre esos 0 niños. El resultado me indica cómo queda esa repartición. Entonces, pues aquí no he repartido a nadie. O sea, no hay nadie y no los he repartido. Entonces no puedo obtener un resultado para indicar cómo precisamente se repartieron. Eso es lo que significa la división, cómo se repartió. Cuando nosotros teníamos, por ejemplo, 6 entre 2, el resultado era 3. Este era el resultado de repartir estos 6 dulces entre 2 niños. Entonces ese es el resultado. Es otra forma de interpretarlo. El resultado de la división significa ya cómo quedó la repartición. Esos 6 dulces entre 2 niños, ya que los repartimos, vimos que a cada niño le tocaban 3 dulces. Entonces aquí no podemos tener el resultado, no podemos decir 6, puesto que no hemos repartido. El resultado de la división nos dice cómo finalmente quedó la repartición. Entonces les digo, volvemos a pelearnos. Aquí la fracción me dice, pues yo no sé cómo le vas a hacer, pero quiero que esos 6 dulces me los repartas entre 0 niños. Y yo digo, pero es que ¿cómo voy a repartir si no hay niños? ¿Cómo los voy a repartir? La división me dice, no me importa. O sea, yo quiero el resultado de cómo quedarían esos 6 dulces repartidos entre 0 niños. Hasta me sentí como loco discutiendo con una operación. Entonces les digo, utilizamos nuestra calculadora y nos marca un error matemático, precisamente porque la calculadora no puede interpretar esto. Ya ven cómo la calculadora, y por cualquier calculadora que ustedes tengan, una normal, una científica, una graficadora, o sea, calculadoras muy poderosas, si ponen esta operación les va a marcar error. Ya ven cómo no siempre la calculadora puede hacer todo. Hay interpretaciones que nosotros humanos debemos de hacer. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a ver lo siguiente.
Observen. Voy a cambiar tantito ese 0 y voy a ponerle un 1. 6 entre 1. Eso pues es una operación fácil. Me da 6. Luego, con otro color. 6. Vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer a continuación es que este número cada vez lo vamos ir haciendo más pequeño, de tal forma que se vaya acercando a 0. 6 entre 0.1 ya es un número un poquito más pequeño. Entonces hagan de cuenta, yo lo que estoy haciendo, voy a hacer una recta numérica. Aquí tenemos el 0 y aquí tenemos el 1. Este número de abajo, comencé con 1. La siguiente división, 0.1, quiere decir que me estoy acercando más al 0. Entonces, esto es igual, según nuestra calculadora, eso sería igual a 60. Entonces, veamos, a ver si es cierto. 6 entre 0.1, 60. Ahora, vamos a hacer este número de abajo todavía más pequeño, es decir, acercarlo un poquito más al 0. Es lo que se me ocurre, o sea, voy a empezar con este número y cada vez lo voy haciendo más pequeño, de tal forma que sea muy cercano al 0. 6 entre 0.01, ¿esto cuánto me da? Eso me da 600. Observen. Vamos a hacer este número todavía más pequeño. 6 entre 0.001, eso me da 6000. Observen, 6000. Todos los ceros de aquí, después del punto, no les hagan caso, es la configuración de la calculadora. Nada más el resultado sería aquí, 6000. Voy a hacer todavía este número de abajo más pequeño, de tal forma que cada vez esté más cercano al 0. De hecho, si se dan cuenta, estamos aplicando el concepto de números decimales, que habíamos visto que entre más pequeño sea un número, más estamos aproximando una cantidad. En este caso estamos tratando de aproximarlo lo más cercano al 0. 6 entre 0.0001, eso me da, pues a ver, es un número más pequeño que tenemos abajo. Eso me da 60,000. Si no me creen, pues lo hacemos con la calculadora. Ahí está. Les digo, para que no se confundan, estos ignórenlos. Y me da 60,000. Entonces ya se dieron cuenta de algo. Entre más pequeña sea la cantidad que tenemos aquí, el resultado cada vez es más grande. 6 entre 1, 6. 6 entre 0.1, 60. 6 entre 0.01, 600. 6 entre 0.001, 6000. 6 entre 0.0001, 60,000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre más pequeña sea esta cantidad, el resultado va a ser cada vez más grande. Si tenemos ahora, por ejemplo, esto, observen, una cantidad así tan pequeña que esté cercana al 0, 0.0000000000001, el resultado, ¿cuántos ceros son? 2, 4, 6, 8, 9. Ay, no dejo mi calculadora. Vean, me da un número cada vez más grande. Si le aumento los ceros, es decir, si este número de abajo lo hago todavía cada vez más pequeño, observen, me da 6 por 10 a la 13. Habíamos visto, cuando vimos notación científica, que esta la utilizamos precisamente para representar cantidades cada vez más grandes. Y continuamos dividiendo entre un número más pequeño
o sea, tan pequeño que sea casi cero. Y vean, me sigue dando números cada vez más grandes, 6 por 10 a la 17. Entonces, ¿qué significa? Nosotros podemos concluir que entre más pequeño sea el número, me va a dar una cantidad gigantesca, cada vez más grande. Entre más pequeño sea el número de aquí, el resultado va a ser cada vez más grande. Ahora imagínense que llegamos a una cantidad tan pequeña, pero tan pequeña, es decir, tan pequeña que es casi cero. ¿Qué resultado me va a dar? Me va a dar un número gigantesco. Entonces, en conclusión, ¿qué quiere decir? Que si nosotros vamos dividiendo, el número de aquí cada vez es más grande. ¿Y qué símbolo utilizábamos para representar una cantidad gigantesca? El símbolo infinito. Y entonces, esa es la solución a esta división. Si un número lo dividimos entre 0, nos va a dar infinito. ¿Por qué? Precisamente por lo que vimos aquí. Porque al dividir el número entre una cantidad tan pequeña, pero tan pequeña, que esté casi cerca de 0, o sea, tan pequeño pero así pegadito que sea casi 0, la cantidad que me va a dar va a ser un número enorme. Y eso lo podemos deducir con estas operaciones. Observen, entre más pequeña es la cantidad de abajo, el resultado me da cada vez más grande. Entonces, si seguimos poniendo una cantidad cada vez más pequeña, el resultado me va a dar cada vez más grande. Una cantidad todavía más pequeña me va a dar una cantidad todavía más enorme. Una cantidad muchísimo más pequeña me va a dar un resultado gigantesco. Entonces va a llegar un momento en el que la cantidad va a ser tan pequeña, pero tan pequeña, que va a estar tan cercano al 0 y me va a dar una cantidad infinita. Entonces, por esa razón, un número dividido entre 0 me da infinito. Ahora vamos con esa es la segunda división. Vamos con la tercera división. Estos conceptos se utilizan más ya en materias posteriores, sobre todo el cálculo diferencial, pero pues yo decidí incluirlas de una vez, ya que está relacionado. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver con las fracciones algebraicas. Son conceptos que a veces se ven en cálculo debido a que aquí pues por eso aquí puse las operaciones. Aquí ya se pide un poquito más de imaginación. Imaginarse una cantidad tan pequeña pues se cuesta mucho trabajo, pero por eso les puse aquí la recta. O sea que cada vez nos vamos acercando más al 0 y ustedes observaron lo que vieron. Ahora, la tercera división es la siguiente. Veamos, un número dividido entre infinito. Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros un número lo dividimos entre una cantidad gigantesca? Sería 6, nuestro ejemplo, entre una cantidad gigantesca. Bueno, nosotros sabemos que nuestra calculadora tiene una capacidad límite para hacer las divisiones. Incluso, por ejemplo, seguramente han pasado, a más de uno se le ha ocurrido ir sumando o multiplicando. Veamos, a ver. 9 es igual a por ejemplo, aquí voy a ir aumentando el número y vean, creo que me fui muy rápido. Esperen, 9 por 9. Observen, aquí estoy multiplicando dos números. Los números cada vez van creciendo más. Aquí ya cuando empieza a aparecer por 10 a la 15, quiere decir que ya estoy usando notación científica porque ya son números muy grandes. Seguimos avanzando y finalmente llega un error matemático. ¿Por qué? Porque quiere decir que de tantas multiplicaciones llega un momento en que el número es tan grande que la calculadora no lo puede soportar. Entonces, infinito nos representa precisamente una cantidad muy grande. Entonces, ¿cómo podemos hacer para realizar esta división? La calculadora no puede. A lo mejor pensarán, pues ocupamos otra calculadora, ocupamos otra computadora cada vez más grande. La desventaja de eso, bueno, es que en algún momento incluso la computadora más poderosa que existe en el mundo
tiene cierto límite. Y de todos modos, aunque realicemos cálculos, va a llegar un momento en el que esa supercomputadora no va a poder trabajar con el número más grande que le salga. En segunda, entre más poderosa sea una computadora, un celular, una calculadora, pues es más costoso. Entonces, la calculadora más poderosa de todo el planeta, pues es tan costosa que no cualquiera la puede obtener. De hecho, muchísimas universidades, muchísimos países han trabajado, han invertido millones, miles de millones en esa supercomputadora. Y aún así, no es capaz de manejar cantidades así gigantescas del tamaño del universo. Entonces, ¿cómo le hacemos para resolver esta operación? Pues vamos a hacer algo similar a lo que nosotros habíamos visto hace un momento. Vamos a hacer divisiones por aproximaciones. 6 entre 1, ¿eso cuánto nos da? 6. Ahora vamos, el número de abajo, vamos a aumentarlo cada vez para que nos quede un número más grande. 6 entre 10, eso nos da 0.6. Voy a usar otro plumón. Es que tengo uno nuevo aquí, pero no quiero usarlo hasta que se acabe. 0.6. Y este número pues sí lo puede usar la calculadora. Entonces 6 entre 10. Vean, bueno, me salió en fracción. Convertido a fracción me sale 0.6. Vamos con otro número más grande. 6 entre 100. Eso me da 0.06. Entonces ya observaron un pequeño patrón. Cuando vamos aumentando el número que tenemos aquí abajo, el resultado es cada vez más pequeño. Entonces 6 entre 1000, eso da 0.006. Ahora, imagínense que tengo aquí 6 entre un número así muy grande, algo así. ¿Cuántos ceros son? 2, 4, 6, 7. 2, 4, 5, 6, 7. Observen. 6 entre un número muy grande me da una cantidad cada vez más pequeña. Entonces esto es igual a 2, 4, 6, 7. 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, más o menos, ya pueden intuir a dónde vamos. Entre más grande sea la cantidad de aquí abajo, más pequeño va a ser el resultado. Entonces imagínense, si nosotros le ponemos aquí otro 0, me va a dar una cantidad cada vez más pequeña. Si pongo una cantidad todavía más grande, me va a dar cada vez más pequeño. Y así sucesivamente. Si yo aumento la cantidad aquí cada vez más grande, el resultado que me va a dar cada vez es más pequeño. Lo pueden observar aquí. Empezamos con 1, una división conocida, me dio 6. Empezamos con 10, un número conocido, fue un número más pequeño. Empezamos con 100, un número cada vez más pequeño. Aumentamos a 1000 y más pequeño. Pusimos una cantidad enorme y me dio este número. Entonces, conforme vamos aumentando el número de aquí abajo, la cantidad de aquí es más pequeña, cada vez más pequeña. Entonces, con eso podemos concluir que si nosotros tenemos, si se dan cuenta de la cantidad que cada vez es más pequeña, se va acercando cada vez más a 0. Entonces, podemos concluir que entre más aumentemos la cantidad de aquí abajo, el resultado cada vez va a ser más pequeño y se va a ir acercando a 0. Entonces, con esto llegamos a la conclusión de que si la cantidad es tan grande, que o sea, es una cantidad así tan grande que mejor utilizamos el símbolo infinito para representarla, el resultado, así como lo vemos, nos va a dar una cantidad tan pequeña, pero tan pequeña, que va a ser casi 0.
Y entonces, de aquí ya podemos concluir que cualquier número dividido entre infinito o una cantidad infinita, el resultado va a ser 0. Precisamente porque al ser el número tan grande, imagínense un número tan grande, que aquí nos va a salir una cantidad tan pequeña que va a ser casi 0. Y entonces ya tenemos esas divisiones. Esas son las 3 divisiones que existen. Existe otra, pero no es muy utilizada. Que bueno, es infinito dividido entre un número. Aquí pues ya es más obvio. El ejemplo que les pongo, acuérdense, repartir, esta es la cantidad que tenemos y este es el número que nosotros tenemos. Entonces imagínense, el universo, o sea, es tan gigantesco, lo repartimos entre 2 niños. Entonces imagínense, así como es todo el universo así gigantesco, entre 2 niños, ¿cuál es el resultado? Es una cantidad igual de grande. Lo pueden ver por ejemplo con los granitos de arena. O sea, imagínense toda la cantidad de granitos de arena que existen en el planeta, se los repartimos a 2 niños, a cada uno igual le va a tocar una cantidad enorme. Entonces este sería el resultado. Pero bueno, esto todavía está como que debatible. Más que eso ya lo veremos más adelante. Pero o sea, esto como que incluso hasta yo tengo mis dudas si realmente infinito dividido entre un número da infinito. Esa es la conclusión a la que yo llegué. A lo mejor estoy mal, a lo mejor en otros libros ya les explicaron. Pero bueno, algo tan grande dividido entre un número sencillo, pues sigue dando una cantidad muy grande. O sea, el ejemplo que les pongo es, todos los granos de arena, repártanlo solo en 2 niños, les sigue tocando una cantidad grande de granos de arena. O el universo, o sea, tan gigante, repártalo entre 2 personas, igual está con una cantidad grande. Entonces les digo, todavía tengo mis dudas, no estoy seguro de eso. Lo que sí, por eso les digo, no es muy utilizado, no lo he visto yo. Pero lo que sí es muy utilizado es esto. Son las 3 divisiones que existen. 0 entre cualquier número nos da 0. Un número dividido entre 0 nos da infinito. Y un número dividido entre infinito nos da 0. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con las fracciones? Bueno, para empezar ya vimos que aquí tenemos fracciones. Y esto no lo habíamos visto, es la primera vez que vemos ese tipo de fracciones. Siempre habíamos visto con números, 3/4, 2/3, 5/6. Entonces, ahí tenemos eso. Ahí tenemos por primera vez divisiones con 0 e infinito. Ahora si se dan cuenta no digo entre 0 e infinito, porque el 0 participa tanto cuando es dividido como cuando lo vamos a utilizar para dividir. Pero bueno, que tiene bueno, antes de que se me olvide, algunas personas a estos les llaman interpretaciones, precisamente porque si se dan cuenta no son operaciones que podamos, estas sí, ya vimos que la calculadora sí, pero estas dos no son operaciones que se pueden obtener de forma fácil. Ya les demostré con la calculadora por qué. Y también, bueno, con mi ejemplo todo loco de que yo me estaba peleando con una fracción. ¿Qué tiene que ver esto con las fracciones algebraicas? Aquí voy a poner el primer ejemplo, que sería, veamos, este es nuestro primer ejemplo. Ahora verán, seguramente debe haber pensado que tiene que ver con las fracciones. Aquí tengo yo mi primera fracción. Y este concepto ya lo habíamos visto antes, pero después de tanta cosa que hemos visto no lo habíamos vuelto a retomar, que se llama valor numérico. Creo que la última vez lo vimos por el video 60, 70 y ahorita vamos ya casi en el 170. Entonces, no lo habíamos visto y después de tanto que pronto es notable, factorización y no sé qué tanto, lo vamos a volver a retomar. Bueno, no, creo que lo vimos desde el video 4 de álgebra. Pero bueno, ¿qué significa el valor numérico? Es el resultado que nosotros obtenemos cuando en una expresión algebraica nosotros cambiamos la variable por algún número. Por ejemplo, x es igual a 3. Entonces, quiere decir que nosotros la
la vamos a cambiar por esta cantidad. Y el resultado que nosotros tengamos, por ejemplo, voy a decir algo, 7, ese es el valor numérico de la expresión. Entonces, es un concepto que habíamos visto anteriormente. Nada más que ahorita pues ya tenemos más experiencia en álgebra y para aquellos que se les olvidó se los vuelvo a mencionar. Entonces, vamos a encontrar, el objetivo de este video, antes que esto, es encontrar el valor numérico de las fracciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con las fracciones vamos a sustituir la variable por el valor que nos dan. Entonces, el resultado es el siguiente. Cambiamos donde dice x, le vamos a poner 3, así como está. Eso es igual a 3 al cuadrado menos 9 sobre, aquí está x, la cambiamos por 3 al cuadrado menos 2 por 3 más 4. Y esto es igual. Bueno, aquí nada más le puse el paréntesis para indicar, como aquí el 2 está multiplicando a la x, entonces puse el paréntesis para indicar lo mismo. Entonces, realizando la jerarquización de operaciones, tenemos lo siguiente. Primero realizamos las potencias. 3 al cuadrado nos da 9, menos 9. Y abajo, 3 al cuadrado nos da 9, menos 2 por 3, más 4. Ahí está. Si se dan cuenta, es un video relativamente simple. Era lo que les decía. Esto es igual. Realizamos ahora multiplicaciones y divisiones. Arriba pues, nos queda 9 menos 9. Y abajo nos queda 9 menos 2 por 3. Menos 2 por 3 nos da menos 6 más 4. Y ahora realizamos sumas y restas. 9 menos 9, 0. Y abajo nos queda 9 menos 6, eso nos da 5. No, perdón, 9 menos 6, eso nos da 3. Más 4 nos da 7. Y ese es el resultado. Entonces, por eso fue que vimos esto. Porque al hallar el valor numérico de las fracciones, podemos obtener cualquiera de estos tres casos. Y entonces, si nosotros obtenemos cualquiera de estos tres casos, ¿cómo vamos a saber cuál es el resultado final? Entonces, este es el resultado que me dio una vez que encontré una vez que la x la sustituí por el valor. ¿Cuál caso se parece? 0 entre un número. Y cuando tenemos esa operación, el resultado que nos da al final es 0. Y entonces, este es el valor numérico de esta fracción cuando x tiene 3. Ahora sí, ya vieron qué es lo que tenía que ver estas operaciones. ¿Qué tenía que ver con el tema de fracciones? Lo que tiene que ver es que cuando nosotros sustituimos el valor en una fracción, puede que nos dé alguno de estos casos. Y entonces, si nos da estos casos, pues tenemos que saber qué significa. Y pues ni modo de que en un principio les dijera, pues si les da 0 entre a, pongan 0. Si les da a entre 0, pongan infinito. Y a entre infinito, pongan 0. No va a tener, si van a entenderlo, pues ok, lo voy a decir como dice ahí en el video. Pero no iban a entender por qué estamos haciendo esto. Entonces por eso también me tardé un poquito. Pero les expliqué el por qué cuando tenemos estas tres divisiones nos dan esos resultados. Entonces, como ven, el video es relativamente simple. Me tardé muy poco en realizar el ejemplo. Me tardé más en la explicación que en sí en resolver el ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Hagamos esto. X más 4 sobre x cuadrada menos 3x más 2 cuando x vale 2. Es igual a 2. Esto es igual. Entonces empezamos a encontrar el valor numérico de esta fracción cuando x vale 2. Entonces empezamos. Donde dice x vamos a cambiarla por 2. Incluso si se les dificulta trabajar, sustituir directamente el valor, lo pueden sustituir con paréntesis. Por ejemplo, aquí donde dice x, escribimos su valor con todo el paréntesis. 2 más 4 sobre 2
al cuadrado menos 3 por 2 más 2. Y esto es igual, realizamos esa operación y tenemos lo siguiente. Ya sabemos, empezamos con potencias, todas las potencias que veamos. 2 más 4 sobre 2 a la 2 nos da 4 menos, bueno, todavía no es esa multiplicación, más 2. Ahora vamos con multiplicaciones. Esto es igual. Aquí voy a eliminar nada más este paréntesis. Más por más me da más. Escribo el 2 más 4 sobre 4 menos 3 por 2 me da menos 6 más 2. Y ahora sí realizo sumas y restas. 2 más 4 me da 6. 4 menos 6 me da menos 2. Más 2 me da menos 0. Perdón, 0. Ahí está. ¿Y a qué operación se parece? A esta. Entonces, 6 dividido entre 0 me da, como ya lo vimos, me da como resultado infinito. Y entonces ese es el valor numérico de esta fracción cuando x vale 2. Entonces, si se dan cuenta, me tardo más en la explicación que en los ejemplos. Básicamente, pues es sustituir los datos y encontrar el resultado. Ahora, pues ahorita tenemos aquí estas expresiones. Pero pues les digo, en un principio, como les había comentado, pues lo más ideal, o lo rápido sería, pues cuando tengan estas expresiones, les va a dar este resultado. Apréndanselas de memoria y ya. Entonces, ese no es el objetivo. Precisamente les expliqué qué ocurre en cada caso para que cuando, por ejemplo, se les presente, pues sepan que realmente, por ejemplo, cualquier número dividido entre 0, usted ya sepa por qué da infinito. Y no sean operaciones que se tengan que aprender de memoria. Les digo, en este caso también lo ideal es que, por ejemplo, me sale 6 entre 0. Pero pues aquí estoy viendo la tabla. Lo ideal es que directamente obtenga yo el resultado sin necesitar esta tabla. Eso es lo ideal. Entonces, ahorita pues apenas estamos ocupándola porque el tema es nuevo. Pero lo ideal, precisamente ya con las explicaciones que les di, es que sin que tengan esta tabla a la mano, sino automáticamente se van a 6 entre 0 me da infinito. O 6 entre infinito me dan 0. Entonces básicamente lo que voy es, el número dividido entre una cantidad muy pequeña me da una cantidad muy grande. El número dividido entre una cantidad muy grande, como es tan grande, me va a dar muy pequeño. Bueno, en este caso, otro ejemplo entre que lo pueden ver, hagan de cuenta. Tenemos dos dulces, que vamos a repartirlo entre una cantidad grande, o 2 galletas, entre una cantidad grande de niños. Entonces, imagínense, o sea, si yo 2 galletitas las reparto así entre muchísimos niños, pues a cada niño le va a tocar un pedacito, pero tan pequeño que casi no va a saber a nada. Por esa razón es que nos da 0. Entonces, por eso les expliqué todo esto, para que más que nada, para que no se lo aprendan de memoria, sino para que entiendan qué significan esas expresiones. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Voy a poner el calculador. X menos 1 sobre 3 sobre X menos 5. Ya tenemos ahí fracciones complejas. Encontrar el valor numérico de esta fracción cuando X vale 5. El concepto que, bueno, para resolver esto se aplica el mismo concepto que habíamos visto con fracciones complejas. Lo ideal es que en una fracción tengamos un número arriba y uno abajo. Si no tenemos un número abajo, pues entonces tenemos que desarrollar todo lo que tenemos abajo o todo lo que tenemos arriba, hasta que nada más tengamos un número arriba y uno abajo. Entonces empezamos. Vamos a sustituir el valor de 5. Sería 5, perdón, de X, que es igual a 5. Donde dice X vamos a cambiarle a 5. 5 menos 1, todo eso sobre 3. Y abajo, aquí dice 5, menos 5. Entonces, observen, aquí tengo mi línea principal. Quiere decir que
es la operación más grande. Aquí tengo mi numerador y todo esto es mi denominador. Entonces primero tengo que reducir lo más que pueda esta operación para que ya después pueda realizar todas las demás operaciones. Les digo lo mismo que habíamos visto con fracciones complejas, que cuando yo analizo mi numerador y denominador, si observo que en el numerador o denominador hay cantidades muy que se pueden reducir, pues mejor primero las reduzco antes de hacer cualquier otra operación, antes de hacer la operación principal. Vamos a eliminar nada más los paréntesis. Más por más me da más 5 menos 1 sobre 3, 5 menos 5. Bueno, más por más me da más, y aquí menos 5. Y entonces, esto es igual. Observen, otro concepto de fracciones complejas que aplicamos es, siempre empezamos por la línea más pequeña. Entonces antes de realizar cualquier operación, realizamos la de la línea más pequeña. 5 menos 1 sobre 3, 5 menos 5, ay, es un poquito más grande esta línea, esta, me da 0. Y esto es igual, ya tengo aquí esta operación. Todavía no tengo un número, o sea, tengo mi raya principal. Si quieren voy desarrollando todo lo que pueda. Eso es igual. 5 menos 1 me da 5. Perdón, 4. Me da 4. Y abajo tengo 3 sobre 0. Esto es igual. Aquí pueden hacerle... Vamos a dejarlo interpretado así. Es que aquí hay muchas formas de hacerlo, pero bueno, vamos a dejarlo ahorita de momento así. Arriba tenemos un número, abajo no tenemos un número. Pues vamos a simplificarlo para que nada más tengamos un valor, porque al final de cuentas esta es la línea principal. Nosotros habíamos visto que en una fracción lo ideal es que o arriba y abajo tengamos fracciones, o arriba y abajo tengamos números. 3 entre 0, ¿a qué se parece? Nada más esto. 3 entre 0, ¿a qué se parece? Se parece a esto. Ahí está, 3 entre 0, a esto. Número dividido entre 0. ¿Cuánto nos da? Infinito. Entonces, eso es igual a 4 dividido entre infinito. Y un número dividido entre infinito, ¿cuánto nos da? 0. Entonces el valor numérico de esta fracción cuando x vale 5 es 0. Entonces como ven fue relativamente simple, fue exactamente lo mismo que hemos visto en todos los ejemplos anteriores. Entonces simplemente sustituyo el valor de x por esa cantidad que tiene, sustituyo, voy desarrollando y tengo el resultado. En este tipo de operaciones ya vimos que esta es la línea principal y que quiere decir que es la operación final. Entonces antes de hacer cualquier cosa, simplifico lo de arriba lo más que pueda y simplifico lo de abajo lo más que pueda. Y fue lo que estuve haciendo ahí. Vamos con otro ejemplo. Veamos. Voy a borrar todo esto. X cuadrada más 6x menos 9 sobre x más 7 cuando x vale 3 cuartos. Ahí está. Entonces ya sabemos encontrar el valor numérico de esta fracción cuando x vale 3 cuartos. Eso es igual, sustituyendo tenemos 8 que multiplica a 3 cuartos al cuadrado más 6 multiplica a 3 cuartos menos 9. Y tenemos lo siguiente, veamos, aquí sería 3 cuartos más 7. Realizamos primero las potencias. Sería, aquí es una potencia de fracciones, pues a lo mejor lo pongo así. Cuando es una potencia de fracciones, quiere decir que esta fracción se va a multiplicar 2 veces.
8, tenemos 3 cuartos por 3 cuartos, eso es igual a 9/16. 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. 9/16 más 6 por 3 cuartos menos 9. Y abajo 3 cuartos más 7. Tenemos eso igual. Ahora vamos a realizar las multiplicaciones, que sería este 8. Ahí está. Sobre 1. Y veamos. Aquí a este 6 igual le agregamos un 1 para multiplicarlo. 8 por 9 es igual a 72. 16avos. No, aquí. Más 3 por 6 son 18. Y abajo sería 4 menos 9. Todo eso sobre 3 cuartos más 7. Continuando desarrollando, aquí tenemos una suma de fracciones normales. Voy a borrar esto un ratito. Voy a hacer la suma aquí. 72 sobre 16 más 18 sobre 4 menos 9 sobre 1. Común denominador de eso es igual a 16. 16 entre 16 me da 1 por 72, 72 más 16 entre 8 me da 16 entre 4, 4 por 18 nos da 72. Luego 16 entre 1, 16 por menos 9 me da menos. Eso no tengo ni idea de cuánto sea. 16 por 9 lo hacemos aquí. 9 por 6 son 54. Llevamos 5, 9 por 1. 9 y 5, 144. 144. Esto es igual, realizando la suma, 72 más 72 menos 144 me da 0 sobre 16. Y 0 sobre 16, ya habíamos visto 0 dividido entre un número, me da 0. Entonces, esto es igual a 0 en la parte de arriba, y en la parte de abajo tenemos ahí otra suma. Voy a borrar todo esto. Y tenemos lo siguiente, sería 3 cuartos más 7. A ese 7 le agregamos un 1 para convertirlo en fracción. Esto es igual, como un denominador 4. Disculpen si me voy rápido, pero bueno, el primer video ya quedó un poquito más largo, entonces para que no se aburran. Y en segunda, todo esto ya lo habíamos visto anteriormente, sobre todo en aritmética. Entonces, si me entretengo, pues va a quedar todo el video más largo. Tendré que volver a explicar todo lo que expliqué ya en videos anteriores. Si tienen dudas, pues ya me avisan y ya les pasan en los comentarios cuál video tienen que ver. 4 entre 4 nos da 1 por 3, 3. Luego 4 entre 1 a 4 por más 7 me da 28. Esto es igual, 3 más 28 nos da 31 cuartos. Y entonces el resultado en la parte de abajo es 31 cuartos. Y entonces, ¿qué se parece? Arriba tenemos un 0 y abajo tenemos una fracción. Incluso aunque nos salga aquí un número decimal, fracción, nos representa cualquier número, entero, decimal, fracción, positivo, negativo, no importa. Entonces en este caso tenemos un número, 0 entre una fracción, 0 entre un número, el resultado es igual a 0. Ahí está. Entonces este es el valor numérico de esta fracción. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo, x cuadrada más a cuadrada sobre x cuadrada menos x cuadrada, menos a cuadrada, perdón. Cuando se me olvidó ponerlo, x vale a. Ahí está. Entonces, este ejemplo es más sencillo que el anterior. Veamos. Aquí, ¿qué quiere decir? Que donde dice x vamos a cambiarlo por a. También podemos cambiar una variable por otra. De hecho, para resolver problemas matemáticos ya en otras ramas de las matemáticas, hay una opción que se llama cambio de variable. Ese método
precisamente consiste en que una variable la vamos a cambiar por otra variable. Bueno, a grandes rasgos, ya pues dependiendo del ejercicio, ya ahí se explica más a detalle. Pero a grandes rasgos también puede ocurrir esto. Una variable se cambia por otra variable. Y esto es igual, pues cambiamos la x por la a cuadrada más a cuadrada. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más lento. Entonces, donde dice x le vamos a poner la variable con todo y su paréntesis más a cuadrada sobre, aquí dice x, la cambiamos por a cuadrada menos a cuadrada. Vamos a realizar las potencias que podemos realizar. A la 2 nos da a cuadrada más a cuadrada sobre a la 2 nos da a cuadrada menos a cuadrada. Simplificando términos semejantes, tenemos a cuadrada más a cuadrada nos da 2a cuadrada. ¿Por qué? Acuérdense, aquí tenemos, si no tiene coeficiente se considera que es 1. Aquí igual, si no tiene coeficiente se considera que es 1, se suman los coeficientes. 1 más 1 nos da 2. Y ya nada más escribimos la variable que comparte. En la parte de abajo, ¿qué nos queda? A cuadrada menos a cuadrada nos da 0. ¿Y esto a qué se parece? Aunque aquí yo lo expliqué con números, para entenderlo, el concepto se aplica en general. 0 dividido entre cualquier cosa, sea un número, sea una variable, sean varias variables, sea un monomio, un polinomio, por ejemplo, x más a más 4, el resultado sigue siendo 0, siempre. Entonces, aquí a nos representa todo tipo de elementos matemáticos, números, fracciones, decimales, positivos, negativos, monomios, polinomios, fracciones algebraicas, raíces, cualquier cosa. Cuando el 0 es dividido entre cualquier cosa, el resultado me da 0. Lo mismo ocurre aquí. Lo vimos con números para entenderlo más claro, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser igual, números positivos, negativos, fracciones, decimales, enteros, números racionales, irracionales, complejos, variables, aquí exponentes, variables con exponentes literales, monomios, polinomios, fracciones algebraicas, cualquier cosa dividida entre 0, el resultado es infinito. Y lo mismo aquí, esta a nos está representando cualquier elemento matemático, números, fracciones, números positivos, negativos, decimales, números enteros, números racionales, irracionales, monomios, polinomios, variables con exponentes literales, coeficientes con exponentes literales, fracciones algebraicas, radicales, que es lo que vamos a ver en el siguiente tema. Cualquier cosa dividido entre infinito nos da 0. Entonces en este caso nos dio un monomio dividido entre 0. Quiere decir que sería esto, un monomio, algo dividido entre 0, nos da como resultado infinito. Y ese es el valor numérico. Entonces les digo, lo vimos con números porque pues ya estamos acostumbrados a ellos y como que podemos visualizar. Si hablamos de 3 niños, pues sí, con mi mente puedo imaginármelo. Pero si hablo de X, como que es un poquito más de dificultad porque no puedo imaginarme alguna cantidad desconocida. Pero en general esto se aplica para cualquiera. La A nos representa cualquier elemento matemático. Y vamos con un último ejemplo. Veamos. X cuadrada más 4 sobre X. Aquí vamos a ponerle X cuadrada más X menos 12. Sí, y vamos a poner que X se iguala a 3. Ahí está. Este es nuestro último ejemplo. Igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda mi fracción algebraica es esta. Y le voy a sustituir X igual a 3. Encontrar el valor numérico. Entonces lo sustituimos. Este es igual. Sería aquí 3 al cuadrado más 4 sobre 3. Y abajo sería 3 al cuadrado más 3 menos 2. Ahí tenemos una fracción compleja
tenemos que reducir lo más que podamos, tanto en el numerador como en el denominador. Esta es nuestra línea principal. Entonces todo lo que tenemos arriba es del numerador, todo lo que tenemos abajo es del denominador. Vamos a reducir lo más que podamos de forma separada, ya lo sabemos. 3 a la 2 nos da 9, más 4. Y abajo tenemos aquí 3. 3 al cuadrado nos da 9. Vamos a eliminar de una vez este paréntesis. Más por más nos da más 3, menos 2. Ahí está. Todavía podemos reducir más el numerador por una parte y el denominador por otra parte. Y esto es igual. 4 más 3, 9 más 4, 3. Y abajo quedaría 3. Y aquí, 9 más 3, 12. Menos 12, 0. Y esto es igual. Y aquí podemos reducir más, sí. Esto podemos reducir. Y eso es igual. 13. 3 entre 0, habíamos dicho, cualquier cosa dividido entre 0 nos da infinito. Y esto, un número dividido entre infinito, nos da 0. Y este es el resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple esto. Ahora, puede haber casos también. Bueno, como les había comentado, esto lo podemos, el resultado, aquí traté de hacerlo de tal forma que aplicáramos lo que vimos acá, pero de igual forma, esto lo podemos resolver como ya sabemos. Por ejemplo, 13 sobre 3 entre 0. Si lo vemos desde el concepto de división, tenemos lo siguiente, observen. Aquí arriba tenemos un número y abajo tenemos una fracción. Entonces vamos a hacer la división de fracciones. Por ejemplo, a este entero le vamos a agregar un 1 para convertir la fracción. 3 a modo de multiplicación. Extremos, 13 por 0 me da 0. 1 por 3 me da, ahora en los centros, 1 por 3 me da 3. Y esto es igual. Un número dividido entre 3, perdón, 0 dividido entre 3, 0 dividido entre un número, eso me da 0. Por eso ven que hace rato, en el ejemplo parecido a este, les dije, hay muchas formas de llegar. ¿Saben? Llegamos a lo mismo. Entonces, quiere decir que las matemáticas no mintieron cuando vimos estas demostraciones. Aquí apliqué estos conceptos, estas interpretaciones y llegamos a 0. Aquí apliqué ya un poquito más lo que habíamos visto antes y también llegué a 0. Entonces, en matemáticas sabemos que por eso dicen que son exactas, porque buscando de uno u otro camino siempre llegamos al mismo resultado. Bueno, claro, siempre que lo hagamos de forma correcta. Entonces, aquí para encontrar el valor numérico, pues apliqué estos conceptos. Traté de poner ejemplos en donde salieran estos, pero igual puede salir cualquier otro número. Por ejemplo, veamos, vamos a ponerle aquí más 4 y vamos a poner un número sencillo, 3x más 2, cuando x es igual a 1. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Voy a borrar todo esto, cambiamos, esto es igual, la x por el valor, que es 1, más 4, sobre aquí 3, multiplica 1, más 2, esto es igual, 1 al cuadrado, nos da 1 más 4, sobre 3, por 1 más 2, multiplicamos ahora, realizamos las multiplicaciones, eso es igual a 1 más 4, sobre 3 por 1, 3, más 2, realizamos sumas y restas, 1 más 4, 5, 3 más 2, 5, oh miren, salió 5 entre 5, eso nos da 1, ni siquiera lo había planeado, pero bueno, ahí está. Entonces, a lo que voy es que las fracciones, cuando nosotros sustituimos valor numérico, también, o sea, puede darnos un número cualquiera, es normal.
Pero pues esto ya lo habíamos trabajado antes. Entonces ahorita yo lo que hice fue incluir ejemplos de qué pasaría, qué haríamos cuando nos dieran estos tres casos. O sea, si nos da un número, pues bien, así ya bonito, como ya hemos visto. Nos puede dar un número normal o nos pueden dar estos tres casos. En este video les digo, incluí más que nada estos tres casos para saber el significado de estas interpretaciones y aplicar el resultado cuando lo tuviéramos. Pero si no, también les puede dar un número, como en este caso. Entonces no se vayan con la finta de que como en este video, en las fracciones algebraicas, que siempre nos dio esto, entonces siempre nos tiene que dar algo así. No, igual como en este ejemplo, nos puede dar un número. Entonces les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. X menos 1 sobre, dejen hago la línea más grande, ahí está, sobre 4 sobre x cuadrada menos 16. Esta la van a evaluar, así, de hecho así se le llama, para encontrar valor numérico, cuando es una palabra nueva que vamos a ocupar, cuando a x le damos un valor y ese valor lo vamos a sustituir en esa expresión algebraica, a ese proceso se le conoce como evaluar. Es otra forma de decir sustituir. Sustituir esa x por el valor que tiene, vamos a evaluar esa expresión con x igual a 4. Es otra forma de decirlo. Luego, x cuadrada más 3x más 1 sobre x cuadrada menos x menos 12, cuando x tiene 3, entonces van a sustituir la x cuando el valor de x, en este caso 3, en la expresión, y por último x cuadrada menos 4 sobre x cuadrada menos 4x más 4, cuando x vale 2. Son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Y ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentar y yo con mucho gusto se las aclaré. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.